pues ya que ella de repente, mientras la estaban entrevistando, cambiaba de identidad de manera espontánea. Era repentino y cada personalidad adoptaba un nombre, una edad, género, actitudes y un temperamento diferente. Ya no se distinguía BT después de estos cambios. Bueno, estas 10 personalidades en las que contaba, existían muchas ocasiones en las que BT tenía miedo de aparecer ante otra personalidad, que no encontré el dato del nombre, pero cuando aparecía esta, pues BT temía. Bueno, en palabras pues del doctor Balbowell, lo que más me sorprende fue cuando en la cuarta sesión de consulta, encarnando la identidad de un muchacho adolescente, recuperó la visión de repente. Esto fue lo impactante. Como había mencionado en el capítulo anterior, muchas ocasiones aparecen personalidades con mejor vista que otras. O en otros casos también con la diabetes, que puedan presentar síntomas, ya sea también de hipertensión, y una personalidad no lo presenta. O que una personalidad tenga una actitud deportiva muy grande, que otra esté decaída, que una sufra depresión. Son varios rasgos tan distintivos que hasta pueden eliminar enfermedades y mejorar la agudeza visual. Este era el caso que tuvo en la cuarta sesión este doctor, en el que pudo ver que BT podía reconocer las palabras de una revista, mientras la plática era como si de la nada surgiera un milagro de algún pastor no pagado, fuera el que pudiera obtener esto. Al principio pues sorprendió al doctor y él no sabía qué era lo que estaba pasando, no sabía ni cómo explicarlo, no había respuesta, pero BT mencionaba en la personalidad de este muchacho adolescente pues que de la nada solamente podría visualizar estas letras. Pero después muy rápidamente comencé a visualizar objetos, personas, hasta que llegué a obtener la visión por completo. Esta personalidad se alegró de inmediato y todas las demás impactadas, según relata Bad Bowell, quisieron aparecer ahí, todos quisieran disfrutar de esta visión perdida y quisieron tomar, ocasionando un colapso en ese momento en BT. No podía aguantar tanta presión que todas las personalidades estaban ocasionando. Bueno, pues los doctores comenzaron a utilizar técnicas hipnoterapéuticas y la capacidad visual de BT se extendió a otras identidades, a otros estados de personalidad. Más personalidades lograron recobrar la vista, pero la única que no podía hacerlo era BT. Las demás podrían describir las cosas que ponían alrededor sin problema. Las demás ya podrían continuar viendo la novela, pero BT no, solamente la escuchaba. Esto fue lo impactante. Bueno, como otro comentario ahora del doctor Strasburger, menciona: es increíble cómo esta paciente es capaz de cambiar de un estado a otro, de manera que a veces ve y otras veces no ve. Es el primer caso que se conoce con estas características. Y según el especialista, ninguno de sus colegas había oído hablar de un caso parecido. Era impactante el único que se había presentado. Y Badwell y Strasburger estaban a la batuta de este acontecimiento increíble. Los dos, al estar platicando, llegaron a la conclusión de que el primer diagnóstico había sido equivocado. ¿Okay? La ceguera de BT no era cortical, para nada. No tenía nada que ver con el accidente, podría ser. Tal vez el accidente, ya mis palabras, podría haber sido tan impactante que como mecanismo de defensa, BT ya no quisiera ver, y estas personalidades ya estaban superando esto. Ha habido casos de cegueras psicológicas por estrés, sorderas y hasta pérdidas momentáneas de la memoria. Podría ser que esto sea uno de esos tipos de casos de cegueras psicológicas.
pero pues no se presentaba en los análisis ningún traumatismo cráneoencefálico tras el accidente, aunque pues presentaba los síntomas de este impacto en el cráneo. Bueno, esto se trataba de una ceguera psicológica o una perturbación psicógena de la visión. Así fue como lo describió Sigmund Freud en 1910, metiéndose en este caso que impactó a toda la comunidad científica. Los pacientes ciegos que ven de forma inconsciente. Ese fue el impacto que hubo. Fue muy increíble, creo que fue el que más me gustó de todos los casos que vi. Y fue muy polémico, hubo muchas pláticas sobre este caso. Stramberger explicaba aún más. Se los voy a comentar lo que él mencionó, pues. No es algo tan raro. A veces sucede y es un concepto que se conoce desde hace muchos años, explicó Strasburger. Y puntualizó, lo que nunca se había dado hasta ahora es que una personalidad pudiera ser ciega y ver a la vez, según la personalidad que adopte, ampliando aún mayormente la capacidad intelectual. Esto es increíble. Podemos ver cómo la mente humana aún no ha sido comprendida, aún hay tantos hallazgos que sorprenden a la comunidad. Los psicólogos no saben explicar muchas cosas, pero sabemos que están pasando y las vemos desde fuera. Esto es lo que pasó en este caso. El cerebro, ese gran desconocido, ese inconsciente y subconsciente que nos obliga a hacer cosas, nos programa y debemos de comprenderlo. Comentando de nuevo a Strasburger, él decía, las personas con ceguera por daño cerebral difícilmente recuperan la visión y si lo hacen les cuesta muchos años. Lo que me impactó fue que ella recuperara la vista repentinamente. Era muy revelador. Y entre más avanzaban nuestros estudios, mayores cantidades de personalidades, podían recuperar la vista repentinamente. Pero el hecho de que Bete no pudiera recuperar su vista como la personalidad principal era lo que nos impactaba. Bien, esto ya sería mucho hablar de mi parte, pero pues en comentario podría ocasionarse tal vez porque la personalidad principal fue la que visualizó este accidente y fue la que quiso alejarse de este hecho. Ya no quiso ver más. Se bloqueó y simplemente, como mecanismo de defensa del mismo cerebro, porque el cerebro es muy sabio, se alejó de esto. Bueno, pues con esto hemos visto el caso de la mujer ciega, BT. Ya analizamos también el caso de Félida X, Mary Reynolds y el primer caso que hubo, estudiado por el doctor Eberhard Melin, de la chica que hablaba francés y alemán en acento francés. Bueno, con esto yo me despido, sin antes mencionarles algunas películas que hablan sobre este tema. Le daré los nombres, los iré publicando en mi red social, como La Rosa de Guadalupe, pero en mi Facebook, mi página de Albert Goffard, me pueden buscar. Es Albert como Alberto, pero sin la O, y Goffard como Goofart, donde estaré subiendo información de mi podcast. Les estaré teniendo al tanto de las cosas que platicamos aquí, de cuándo sale el próximo capítulo. Por lo normal, yo creo que lo estaré subiendo todos los martes. Todos los martes tendrán su programa, mínimo yo aquí solo, y procuraré que los sábados sean el programa con el compañero, con el experto, pero por el momento, en lo que estoy pues, empezando este programa, los martes van a ser escuchándome a mí solo. Bueno,
Para no alargarme, les mencionaré las películas que hablan de este tema, que es El hombre y la bestia, de 1920. Era el extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, de Louis Stevenson. Bien, la siguiente película se llama Psicosis y es de 1960, en la cual muchos son los ríos de tinta que se han vertido sobre la psicosis de Albert Hitchcock y muchos los estudios y análisis a los que se ha sometido. Famosa película, creo que actualmente tiene una serie, creo que hicieron una adaptación. También tenemos la película que mencioné de Sybil, no sé cómo se pronuncie, pero era del caso que les había mencionado de Dory Fisher, para que puedan comentar aún más y puedan adentrarse, chequen los cambios de personalidad, véanlos, analícenlos y coméntenlos también. Como otra película, En nombre de Caín, de 1992, y Las dos caras de la verdad, de 1996. Bien, otra conocida que me han recomendado mucho, que esa sí no la he visto, es una de las películas más influyentes de David Fincher, que es El Club de la Pelea, o El Club de Lucha en España, como siempre les gusta estar cambiando sus ondas vitales, en inglés Fight Club, para que analicen los cambios de personalidad y cómo éstas se enfrentan al final de la película. Ya me spoilearon, ya lo tengo, pero también quiero comentarles una película que va a salir sobre un violador, Billy Milligan, y va a ser protagonizada por Leonardo DiCaprio, y la película se va a llamar The Crowded Room y está programada para 2025. Este era un caso de 24 personalidades en un hombre y fue real. Hubo testimonio de 3 mujeres que fueron violadas por este hombre. Y pues en 2025 estaba programada, según había encontrado en mis fuentes, que se iba a estrenar esta película grande Leonardo DiCaprio. Y con esto pues acaba la sección de películas recomendadas sobre el trastorno que estamos viendo. Con esto yo me despido, te deseo muy buenas noches, días o tardes, sin importar la hora que escuches esto. Este fue el programa de Mentes Impactadas. Mi nombre es Alberto Núñez, estudiante de psicología, y nos vemos hasta la